Bueno, buenas noches Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches compañeras y compañeros. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches, compañeros. Un nuevo programa de Tribuna TV, en vísperas de una segunda vuelta, un balotaje, castellanizado balotaje, Sí. y que todo indica un nivel de paridad importante, ¿no? Aunque un favoritismo relativo, es decir, una ventaja relativa, según las encuestadoras por lo menos, de parte del candidato del Frente Amplio, Yamandu Gorsi, sobre Álvaro Delgado. Y bueno, esto en un panorama internacional que también vamos a desgranar un poco, a analizar un poco, donde se ha dado, por un lado, un resultado en las elecciones norteamericanas que sorprendió a las encuestadoras, que en principio daban como ventaja para Kamala Harris, y un triunfo de Trump, un retorno de Trump a la Casa Blanca, un candidato que estaba procesado con múltiples procesos judiciales, que entre ellos, bueno, haber intentado un golpe de Estado, ¿no? A no entregar el gobierno, y otros por casos personales. Y bueno, un escenario que ahora en estas horas últimas se ha dado el hecho que el gobierno de Biden, a pocos meses de irse, autorizó al gobierno de Ucrania a utilizar misiles, ¿no? de largo alcance que permiten atacar más hacia el interior de Rusia. Por lo tanto, esto plantea una escalada de la guerra y a la vez una respuesta de Putin en el sentido de cambiar la doctrina militar en lo que tiene que ver con las armas nucleares, la utilización de armamento nuclear, donde considera que el hecho de que intervenga otra potencia asistiendo a Ucrania directamente, e interpretan que el darle los misiles y la tecnología y el conocimiento de los satélites, ¿no? las comunicaciones y todo lo más para poder lanzarlos, implica que están participando ya directamente las potencias, y por lo tanto el cambio de la doctrina militar establece que podrían utilizar armas nucleares en este contexto. Y a la vez, bueno, hay toda una discusión sobre si un misil que lanzó Putin, o lanzó Rusia, es un misil de carácter intercontinental, esos que tienen un alcance mayor a 10.000 kilómetros, o si es de alcance medio, que puede ser de 5.000 kilómetros, igual es una distancia enorme. Pero bueno, todo esto es un panorama que estamos pintando, que a la vez tenemos que involucrar luego el proceso de la guerra, no solo de la de Ucrania, sino de la del Medio Oriente, donde el retorno de Trump aparece para Netanyahu y el gobierno israelí como, o así lo recibe por lo menos, como un espaldarazo para toda su política y para profundizar la tendencia a la guerra en Medio Oriente. Por lo tanto, bueno, en este escenario internacional que después vamos a poder tocar un poco más, se da la elección de Uruguay, ¿no? Es decir, en este sentido es una elección que tiene una apariencia como frecuente, de un país pastoril, la penilladura suavemente ondulada, pero no debemos dejar de ver el contexto, ¿no? Es decir, que es un contexto de crisis política, muchos de los regímenes del primer mundo, no ya solo de América Latina, de otros países, como en el caso de Estados Unidos, que acabamos de mencionar, la crisis del gobierno en Alemania. Bueno, recientemente hubo una derrota del gobierno en Inglaterra y un triunfo del laborismo. También una caída electoral de Macron en Francia, que sorteó a través de maniobras, pero en definitiva no tiene un gran respaldo popular. Es decir, que es un panorama mundial de cambios de gobiernos, de crisis política muy importante, y en ese sentido en Uruguay la elección del 27 de octubre también reflejó una situación especial, porque generó una situación de cierto empate en la representación de los partidos en el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con un Frente Amplio dominando en la Cámara de Senadores, pero sin mayoría en la Cámara de Diputados, y a su vez la coalición de derecha, que dice ser la más votada a nivel general, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, tiene un poco más de diputados que el Frente Amplio, pero no le da lo suficiente como para resolver en forma, digamos, unilateral o sin los votos de otros partidos.
Así que es una situación en este sentido, de cierto empate, de cierto bloqueo mutuo, y en ese contexto se va a la elección del domingo, ¿no? Sí, Rafa, ayer estuvieron los actos de cierre, ¿no? Tanto de Orsi como de Delgado, donde es difícil encontrar relevantes diferencias, ¿no? Realmente en los discursos y demás, todos hablan de unidad nacional. Los dos manejan en diferente grado la posibilidad de integrar al adversario derrotado del gobierno. En el caso de Orsi, a mandos más bajos del ministerio, y en el caso de Delgado, directamente al gabinete, ¿no? En el caso de llegar al gobierno, a sectores del Frente Amplio, como ministro y demás. Además, acá hay que analizar este problema del Senado, ¿no? Donde sería muy loco que ganara Delgado y tuviera la presidencia Ripoll, digamos, ¿no? O sea, del Senado, presidir el Senado, sin tener mayoría en esa Cámara, sería realmente... Claro, porque aunque el presidente del Senado, que sería Ripoll en el caso que ganara Delgado, Valeria Ripoll, vota, llegarían a 15 contra 16 senadores que ya tiene el Frente Amplio en ese sentido, el gobierno estaría en minoría, y el Senado es clave, ¿no? Para muchas de las resoluciones, designaciones de los directorios de las empresas públicas, designaciones en la Corte Electoral, en la justicia y en otros lugares. Por lo tanto, requeriría una negociación muy trabajosa, además de la aprobación de las leyes que requiere que pase por el Senado, ¿no? Exacto. Y yo quería integrar otro elemento, Rafa, al análisis que me parece importante, que es el económico, porque, por ejemplo, en uno de estos almuerzos de la ADM, Javier Daedo manifestaba que el gobierno, como balance quiero decir, ¿no?, va a dejar el mismo déficit fiscal que tomó, es decir, que después de mucho ruido en torno a esto, en realidad no hay un cambio sustancial en eso. Y hay una frase que utiliza Javier Daedo, un economista, ¿no?, que estuvo vinculado históricamente al Partido Nacional, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, también estuvo medio vinculado a otros partidos, pero a Novi, que alguna otra... Ahí va. Pero que está, digamos, por fuera blanco toda la vida. Exacto. Y él decía, bueno, hay que poner un motor al velero, dice, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que dice, bueno, Uruguay hace 10 años que crece a 1,1%. Al 1% lo hemos escrito por ahí en alguna editorial, vos, Rafa, y lo hemos tomado acá en el programa también. Es decir, es un estancamiento económico que tiene Uruguay. Y la perspectiva, cuando nosotros decimos, bueno, tomemos el contexto, la perspectiva es que esto vaya peor, ¿no? O sea, acá cuando se escucha a Orsi o escuchamos al propio Doni o al propio Delgado, decir, bueno, acá tenemos que ir a un crecimiento, y a su vez plantea una serie de exoneraciones o de imposibilidades. Digamos, bueno, el crecimiento de las jubilaciones tiene que ser, si va a haber un aumento, tiene que ser sobre la base del crecimiento. Y por otro lado, los economistas, los especialistas, los tic-tacs económicos y todos las agencias especializadas de esto te dicen, bueno, el crecimiento va a ser del 1, la perspectiva a nivel mundial es que los mercados se achican, no que crecen, y tenemos una guerra además. Entonces aparece muy condicionado el escenario para cualquier tipo de perspectiva en estos marcos, es decir, sin atacar, cuando se le dice, bueno, pero van a aumentar los impuestos, le dicen a Goda, no, yo no puedo decir qué voy a hacer, y además muy demagógica, pero... Bueno, en general, el propio debate, más allá que el debate... Exacto, brillo. Nadie esperaba tampoco que hubiera una confrontación muy importante. En realidad eran dos candidatos muy parecidos, ¿no? Es decir, tenían mucha dificultad para diferenciarse, pero además está este fenómeno de la gobernabilidad que le han dado de llamar, donde el hecho que el Frente Amplio domine en el Senado, bueno, ha obligado a Delgado a empezar a referirse a ese tema. Entonces, por ejemplo, está esta declaración que dice que no descarta tener ministro del Frente Amplio en un gobierno de unidad nacional. Claro. Es decir, la expresión de unidad nacional aparece muy contradictoria con lo que es en general el discurso, sobre todo en las fracciones más de derecha, ¿no?, que dicen, bueno, el Frente Amplio gobernaría con los sindicatos y los partidos de la derecha plantean, digamos, un enfrentamiento mayor, como se expresó en la educación, por ejemplo, etc. Este es el discurso de la derecha, ¿no? Pero plantean ahora no descartar tener ministro del Frente Amplio en gobierno de unidad nacional, y en su discurso de cierre de campaña, Delgado dijo, el Frente Amplio, si no cambia el chip de la confrontación a la colaboración, bueno, vamos a gobernar igual. No dijo cómo,
porque en realidad va a estar muy trabado el gobierno de Delgado si se diera una circunstancia de ese tipo. Poco esperable, porque en realidad el Frente Amplio en este periodo de gobierno de la calle Pou tuvo una actitud de colaboración, es decir, parece distorsionada la imagen de la situación, porque dicen que tuvo una gran confrontación cuando en realidad le votó más de la mitad de la ley de urgente consideración. Frente a la cuestión jubilatoria no generó una movilización el Frente Amplio como tal, ni remotamente, y el PIT-CNT tampoco, es decir, que tuvo un poquito de movilización, pero no le generó realmente una situación de confrontación de ninguna manera. Hay que recordar que la dirigencia del PIT-CNT al inicio de este gobierno, la excusa de que había una pandemia y que había una situación de riesgo del empleo, aceptó los ajustes salariales por debajo de la inflación. Exacto. Ese fue un pacto que hizo la Secretaría del PIT-CNT, y por lo tanto tenemos que esta idea de la confrontación que hubo no es real, pero además es evidente que el Frente Amplio viene a cumplir, de acuerdo a sus propios planteamientos, básicamente defiende los mismos intereses, ¿no? En relación a algunos hechos muy categóricos, muy definitivos. Por ejemplo, la cuestión de Palestina, ¿no? Es una de ellas, donde Orsi ha jugado muy decididamente a favor del sionismo, ha participado en muchas instancias de la cuestión de... Hay una entrevista de Pettinati muy ilustrativa sobre esto, ¿no? Pettinati, digo, aparte del representante del sionismo, donde es realmente vomitivo realmente el papel de Orsi en esa entrevista, diciendo que él estuvo un mes antes que volvió encantado de Israel. Volvió encantado, que disfrutó como loco. Disfrutó como loco. Lo hizo así, aparte, no es que estamos exagerando nada, lo pueden buscar. Es claro que no han participado ni han convocado a ninguna de las movilizaciones en defensa de la lucha del pueblo palestino, en defensa de un pueblo que está siendo masacrado, que está siendo se está produciendo un genocidio. Hay que decir que en estas horas se produjo una resolución de la Corte de la Haya, la Corte de Justicia Internacional de Justicia, que pide el arresto de Netanyahu y de su ex ministro de Defensa, que renunció ahora hace unos días, o mejor dicho, lo renunció Netanyahu a él, siendo el mismo partido, estaban muy enfrentados, y bueno, se produce este pedido de captura, que por supuesto es difícil que se concrete, porque para que eso se concrete tiene que estar Netanyahu en algunos estados que reconozcan a este tribunal y que además se sientan obligados políticamente a hacerlo. Con lo cual es evidente una resolución simbólicamente importante, pero prácticamente con, en principio, poco resultado. El otro elemento importante de acuerdo es el tema de la defensa de la SAFAP, ¿no? Yamandu Orsi ha salido a decir que la ganancia de la SAFAP tiene que estar, o sea, el lucro va a seguir, no solo van a seguir la SAFAP, es decir, porque algún periodista le ha dicho, bueno, pero ustedes planteaban eliminar el lucro de la SAFAP, y él dice, no, eso fue un error de redacción. Es muy fuerte, ¿no? Porque es un candidato que tiene por eslogan "sabremos cumplir". En su programa, una de las pocas cosas que dice con cierta no total ambigüedad, aunque parcial, es que van a eliminar el lucro de la seguridad social, y el candidato "sabremos cumplir" dice no, está mal redactado, va a mantenerse el lucro. Entonces creo que estos son elementos. Es decir, podemos decir que hay dos candidatos de la SAFAP, dos candidatos del imperialismo, en definitiva del Fondo Monetario, y del sionismo. Y en este sentido, la confrontación entre estos dos candidatos de ninguna manera es para los trabajadores una contradicción, una confrontación real. No es una confrontación de programa ni de intereses sociales contrapuestos. Y por el contrario, bueno, se va claramente, la tendencia general es el gobierno de unidad nacional, ¿no? Es decir, el otro que habló de esto, además de Delgado, fue el propio Orsi, ¿no? Refiriéndose a
a la posibilidad o no de incluir personas de los partidos tradicionales en el gabinete. En este caso, Orsi fue más cauto porque había habido una aclaración del Pacha Sánchez, del principal dirigente y primer senador del MPP, que sería, si ganara Orsi, además del tercero en la línea de sucesión, ¿no? Es decir, después del presidente del vice aparecería Pacha Sánchez. Él había dicho que Delgado podía ser un buen ministro de Industria. Yo creo que era una manera de chicana, de ningunearlo, así de decir, bueno, no va a ser presidente, pero puede ser un buen ministro de Industria. Pero a la vez marcaba esta idea de que puede llegar a acuerdos con la derecha, ¿no? Orsi dijo que no imagina integrar la coalición a su gabinete, pero sí a cargos subordinados a los ministros, sí, ¿no? Es decir, que no descartó que en algunos cargos importantes políticos, pero no del gabinete ministerial, pueda estar presente alguna de las fuerzas de la coalición de derecha. Parecería ser, porque digo, de alguna manera tenemos que realizar un pronóstico, ¿no? Parecería ser que lo más probable es que vayamos a un triunfo de Orsi, si bien la diferencia en las encuestas está desde alguna que llega al 1% nada más a favor de Orsi, otras al 2, otras al 3 y otras al 4%, siempre Orsi a la cabeza, por lo cual pareciera ser improbable que todas se equivoquen en el mismo sentido, pero no hay certeza total. Pero parecería indicar que va hacia ese lado, porque la coalición de derecha, todos los votantes han votado a distintos candidatos en la primera vuelta, ¿no? Es decir, ¿no? A diferencia del 44%, claro, del 3,9% que votó a Orsi, que todos ya votaron una vez a Orsi, puede perder alguno de esos, pero es más difícil. En el caso de todos los que votaron a los partidos de la coalición de derecha, en realidad los que votaron a Delgado propiamente dicho, creo que es el 26%, por ahí. Sí. Quiere decir que el resto, 16% votó a Ojeda de los Colorados, un 2,5% votó un poquito más a Manini Ríos, un 1,5% votó a Mieres y hay un 0,5% que votó a Luz, que ahora parece que se integra a la coalición. O sea, no tiene ni un diputado, pero sería parte de este gran bloque. Pero en realidad hay que ver si logran trasladar los votos de todos esos candidatos a la segunda vuelta. Por lo tanto, está abierta la posibilidad de cualquiera de los dos resultados. Pareciera todo indicar que Orsi va con cierta ventaja. Y en ese caso Orsi además tiene la ventaja que tendría el Senado en sus manos y por su lado en diputados le faltarían 2 diputados para lograr la mayoría. No es algo muy remoto, puede ser complicado para algunas leyes muy fuertes, muy importantes, pero no para el día a día, digamos. Por lo tanto, desde el punto de vista del capital financiero, de los intereses de la burguesía, la victoria de Orsi no solo no aparece como un riesgo, sino que aparece como el que tendría mejores condiciones para desbloquear al gobierno, ¿no? Es decir, en ese sentido, la otra alternativa de un gobierno de Delgado que tiene que negociar cada ley con el Frente Amplio como tal, que no parece lo más probable que se integrara al gabinete como pedía o como manejaba Delgado. Bueno, se plantea un escenario que corre el riesgo de mayores bloqueos, mayores dificultades para llevar adelante la medida del gobierno. Y en este sentido, bueno, todo indicaría una situación más favorable desde el punto de vista político a un triunfo de Orsi. Rafa, nosotros hemos dado una declaración que hace hincapié en esta cuestión, como eje, hace hincapié en este problema de la elección irrelevante que tomamos, ¿no? Incluso de las definiciones de alguna Citibank o del representante del Citibank, que decía, bueno, es una elección sin estrés, ¿no? En el sentido de que cualquiera que gane está garantizado la propiedad privada, ni que hablar, digo, pero los negocios, la estabilidad económica. Sí, la política económica en general. Claro, y estas formas de posibles configuraciones del gobierno están en el aire, desde un lado y de otro, en diferentes formas. Y nosotros como
acuerdo político dentro de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, hicimos hincapié en esta falsa polarización, ¿no? Fue nuestro eje de campaña, es decir, tratar de, allí donde teníamos los espacios, colocar que, bueno, estábamos ante una falsa dicotomía y que además se encargan permanentemente Mujica, ¿no? Mujica, cuando dice, bueno, Delgado dice que yo no mandaría, que mandaría, no se sabe quién, el MPP, los radicales, el Partido Comunista, los zurdos, como dice algún otro representante recalcitrante del Partido Nacional, y Orsi se ha encargado de Mujica de decir, bueno, nosotros ya gobernamos y todo eso no pasó, dice, ¿no? Es decir, son permanentemente señales de acá va a haber orden, acá no va a haber ni siquiera va a haber desorden en el gasto público, ¿no? Claro, me parece que, claro, aparte que el control muy fuerte que tiene el MPP junto con, porque el MPP es una alianza con la derecha, el Frente Amplio, con Vergara, con la vertiente orteguista y con otras fracciones, a la derecha del propio MPP, vinculado a lo que era el atorismo antes. Entonces este bloque de senadores y de diputados tiene la mayoría absoluta más que la mayoría absoluta, mayorías súper especiales en la bancada del Frente Amplio, ¿no? Es decir, uno piensa que el Frente Amplio tiene 48 diputados, entre los cuales hay 5 del Partido Comunista, 0 del PS, 0 del PVP, todo el resto son a la derecha, del MPP hacia la derecha. Más a la derecha que la actual del Parlamento. Mucho más a la derecha que la bancada actual del Frente Amplio. En el Senado mucho más, ¿no? Es decir, si bien en el Senado metió el Partido Comunista 1, el Partido Socialista otro, en 16, ¿no? Sí. Otra Constanza Moreira, que después va a cambiar con Michelini, que está más alineado a posiciones más de derecha. Es decir, que en el mejor de los casos tendría esta ala, el Partido Comunista, el Partido Socialista y Constanza Moreira, 3 senadores en 16 que tiene la bancada del Frente Amplio. Con lo cual es evidente que tenemos una bancada parlamentaria donde los grupos de izquierda que, por ejemplo, apoyaron el plebiscito de la seguridad social quedaron pulverizados. Prácticamente no tienen peso en esa bancada parlamentaria del Frente Amplio, que además va a poner la excusa de que necesita 2 votos más en la Cámara de Diputados para negociar hacia la derecha, ¿no? Es decir, en ese sentido la burguesía tiene un recontra seguro y un reaseguro, porque tiene el seguro de la mayoría parlamentaria, donde Orsi da además muchas garantías al capital, no hay ninguna duda de su orientación, es extremadamente conservadora, incluso en las cuestiones de seguridad pública. Bueno, su posición frente al sionismo es muy categórica, y en general es el que ha dado la señal clara de que las AFAP se mantienen, los impuestos al capital no se van a producir, más allá de la retórica que aparecía en la base programática del Frente Amplio, son pura retórica, y queda claro que no va a pasar nada que no haya pasado ya en los gobiernos anteriores. En los 15 años pasados estamos ante un Frente Amplio más derechizado y no esta visión absurda que quiere establecer Delgado, de que estamos ante un Frente Amplio radicalizado. No se lo cree nadie eso. Sí, un Frente Amplio, el peor Frente Amplio, como dice Ripoll, ¿no?, de la historia, porque estaría dominado por un ala extremista, ¿no? Una cosa... Sí, Ripoll, que era la misma que criticaba el Frente Amplio por flan, ¿no? Es decir, por ejemplo, Ripoll quería que se derogara toda la LUC, la ley de urgente consideración, ¿no? Del gobierno, que ahora pasa a defender y a pretender continuar. Es evidente que, bueno, cambió de bando simplemente y pasó a defender con armas y bagaje los argumentos contrarios, pero en realidad ella acusaba al Frente Amplio de ser muy blando, por ejemplo, en relación a la LUC y a otras decisiones del gobierno de la calle Pou. Quiere decir que, bueno, en realidad esta pirueta deja muy mal parado a ese argumento, ¿no? Sí, el problema es el voto, ¿no, Rafa? Para evaluar, además. Bueno, sin duda que también en ese sentido es lo que hemos planteado, ¿no? Es decir, ante un balotaje, vamos a castellanizarlo, irrelevante, donde no se define nada sustancial desde el punto de vista de los intereses de clase, el Partido de Trabajadores utiliza esta instancia para caracterizar qué gobierno es el que viene. Con uno o con otro viene un gobierno
de unidad nacional, viene un gobierno de acuerdos interpartidarios y que va a sostener los mismos intereses. Por eso el Partido Trabajo llama votar en blanco o anulado. Lo ideal sería votar la papeleta blanca del sí, es decir, aquellos que la tienen, que militaron, seguramente tienen papeleta para incluir, más allá de que eso no se contabiliza, simplemente a nivel de la mesa de votación tiene un valor simbólico frente a los que están allí, delegados, integrantes de mesa y todo lo demás. Lo concreto del voto en blanco y anulado, hay quienes establecen diferenciaciones de qué significa uno, qué significa el otro. Es muy complejo entrar en esa discusión, porque si uno pone un objeto extraño en ninguna papeleta, ninguna de las hojas de votación de la fórmula, lo van a interpretar por cómo funcionan los criterios de la Corte Electoral como un voto en blanco y la persona de pronto quiso anularlo, por lo que creemos que no es tan relevante establecer bajo qué manera se establezca la votación de este domingo, pero sí no darle el apoyo a los candidatos, al futuro gobierno del imperialismo, de la SAFAP, del sionismo, y preparar una lucha por la independencia de los sindicatos, por la independencia del PCNT, por un cambio en la dirección del movimiento obrero, lo cual va a implicar una batalla fundamental a nivel de los sindicatos y también todo un proceso de preparación en la discusión de la izquierda, ¿no? Porque en este tema también hay una diferencia, ¿no? Es decir, en el tema donde hemos visto, bueno, claramente el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, por ejemplo, son partidos que venían hablando de un giro a la izquierda, de alguna forma de intentar condicionar al gobierno del Frente Amplio a cumplir algunas medidas, entre ellas la cuestión de la seguridad social. Es claro que en ese sentido no es lo que va a suceder y nosotros no podemos colocar la expectativa popular en el voto de este domingo, sino en la movilización independiente de los trabajadores, de las masas, del pueblo, que es la única garantía para todo esto, gane quien gane, porque quiere decir que entonces si gana Delgado se acabó la posibilidad de luchar, de obtener reivindicaciones, es un absurdo. Se trata de cómo preparamos esa lucha y si gana Orsi, que tenemos garantizado algo, no tenemos garantizado nada porque defiende los mismos intereses. Entonces, en este sentido, incluso dentro de Unidad Popular Frente de Trabajadores, la mayoría de los partidos llaman a votar anulado o en blanco. Lo ha hecho el 26 de marzo, el Frente de Trabajadores en Lucha y el Partido de Trabajadores, mientras que el Partido Comunista Revolucionario, el PCR, ha convocado a votar a Orsi. Y en este sentido hemos establecido una polémica, un debate con esa posición, porque es una posición que entendemos que echa por tierra todo lo que se desarrolló como campaña de clarificación, justamente de una falsa polarización, de intereses de clase que son básicamente los mismos, con matices en cada uno de los bloques, porque tampoco toda la coalición de derecha es igual. Es decir, si decís, bueno, no todo es lo mismo, no, seguro que no todo es lo mismo, hay muchas, no es lo mismo Manini que Mieres, pero eso no quiere decir que no esté en el mismo bloque. Y también con Orsi, en el Frente Amplio, etcétera, habrá matices entre unas fuerzas y otras, nadie dice que es todo el mundo idéntico, pero básicamente la política económica no cambia y lo que tenemos que establecer es que los trabajadores no pueden establecer una confianza en ese gobierno, una expectativa, sino en sus propias fuerzas, su propia movilización. Y en ese sentido la idea de que preparamos la tercera vuelta, ¿no? Si la segunda vuelta es irrelevante, preparemos la tercera vuelta, que es la lucha popular, es decir, la que vamos a desenvolver cuando se instale el gobierno, a través de una lucha por las reivindicaciones populares, entre ellas, en primer lugar, el retorno a los 60 años de edad, que Orsi dice que puede llegar a darse, ¿no? Pero a la vez no garantiza que va a restablecer, como mínimo, restablecer la forma de cálculo de la jubilación que estaba antes de la ley 20.130 de la Calle y de Saldain. ¿Por qué es importante esto? Porque si vos decís, bueno, baja a 60 años de la edad, pero para jubilarte ahora con 60 años de edad te vas a tener, por ejemplo, el 35% del cálculo del promedio de los últimos 15 años, que fue lo que hizo la 20.130. Entonces, todo el mundo se tiene que quedar más años trabajando, aunque no esté obligado, porque si no,
le baja abruptamente, ya le baja normalmente, le bajaba antes la jubilación, ahora le baja más. Entonces, ¿cuántos años vas a tener que tener de trabajo y de edad para tener lo que antes tenías con 60 y 30, ¿no? Decía antes la ley 20.130. Entonces, como verán, hay muchas cuestiones que no se limitan a formalmente la edad. Yo recuerdo que en la campaña electoral de 2019, el que decía, no vamos a tocar la de retiro, era Talvi, Ernesto Talvi del Partido Colorado, decía, no, vos vas a hacer los cálculos, vas a ver cuánto te da. La idea claramente era potenciar más las AFAP en el planteamiento de su gobierno, de su programa, y vos vas a ir siguiendo los números y la AFAP te va a ir diciendo más o menos cuánto te vas. Vos te vas cuando vos querés. Claro, si te ibas a los 60 te ibas a ir con 3 mangos de jubilación. Entonces es evidente que hay muchas trampas en todo esto, y esto implica una discusión muy importante en la izquierda del movimiento obrero frente a este gobierno que se viene probablemente de Orsi, y probablemente de cohabitación o de alguna manera de colaboración y acuerdos con la derecha. Sí, muy importante, Rafa. Además, en estos debates se suele pasar que se discute en forma un poco distorsionada, ¿no? Porque se nos acusa a los compañeros que hemos convocado a votar en blanco anulado de poner un signo igual entre Orsi y Delgado, como si de ese se tratara el debate, ¿no? Si nosotros nos volvemos sommelier, catadores y no se trata de eso la discusión es, primero, quienes hemos planteado, digamos, un canal de salida, una alternativa, porque tampoco que los que estamos dentro de los grupos, que estamos dentro de los partidos, que estamos dentro de la Unidad Popular Frente Trabajador, estamos de acuerdo con todo, por eso en todo caso hicimos una alianza electoral establecida en un documento y demás, porque entendíamos que eso era una forma de evitar una dispersión del voto en sectores que rompen por izquierda con el Frente Amplio. Sí, buscábamos facilitar la transición hacia la izquierda, que no se produjo. Ese es otro elemento que podemos también abordar en el balance, más allá que ahora estamos analizando la cuestión del gobierno que se nos viene. Y bueno, podemos luego un poco retomar tema de la cuestión de Unidad Popular Frente a Trabajadores, pero me parecía importante también otro aspecto que es de otro punto del plebiscito, que era el aumento de la jubilación mínima y de las pensiones mínimas al nivel del salario mínimo nacional. Esto, por ejemplo, a mí me pareció interesante escuchar a Botinelli, Eduardo es el veterano, sí, el padre, que es el presidente de Factum, y que ha dicho algo interesante. Es decir, él dijo, hay 110.000 votos por el sí a la papeleta blanca que no fueron a Orsi ni a Delgado. Exacto. Entonces él decía, como politólogo, es mayor la diferencia entre los dos, es decir, fueron menos que eso los votos que están de distancia. Entonces, el capturar ese voto, decía Botinelli, sería posible si, por ejemplo, Orsi inmediatamente dice, vamos a aumentar el salario mínimo nacional, al nivel del salario mínimo nacional, la jubilación más baja. No lo quiso hacer Orsi. Dijo que vamos a mantener la política que llevaba adelante del Frente Amplio, que era un 3% al año. Después sugirió que podía ser en 5 años llegar al salario mínimo, pero no ha quedado para nada claro. Lo que sí han dicho es decir, bueno, le damos un 3% a mitad de año y no se lo recuperamos en enero del año siguiente, con lo cual a un proceso de 3% anual para llegar a un aumento que creo que es del 30% para llegar al salario mínimo te llevan 10 años. Supongamos que lo aceleren, si cumple con esa sugerencia que hicieron, que no fue muy clara, recién estaría planteándose a fin del gobierno de Orsi la posibilidad de alcanzar esto. No quisieron agitar eso, tampoco la cuestión de los 60 años con absoluta claridad, porque este problema de cuánto van a pagar de jubilación a los 60 no es menor, porque es clave para que el trabajador pueda hacer la opción de irse a los 60. Entonces me parece que en este punto es relevante, porque han elegido no hacer una agitación hacia el movimiento obrero y hacia esos 110.000 o más que votaron la papeleta blanca, incluso muchos de los que votaron la papeleta blanca y votaron a Delgado, podía haber sido un gancho para intentar atraerlos. Entonces el eje de la campaña de Orsi ha sido dar tranquilidad al capital financiero, no vamos a tocar impuestos al capital, ¿no? Es decir, ha sido un eje en este sentido. Y bueno, el planteo clásico es decir, vamos a aumentar la producción,
como si fuera una decisión voluntaria, ¿no? Decir, bueno, no, la calle Pou no quería subir la producción, es un absurdo, quería. El problema es, obviamente, la crisis capitalista a nivel internacional, a nivel mundial y las tendencias que planteó la guerra. Esto no es para justificar las excusas que ponga la calle Pou, es para decir, para producir una transformación de otro tipo económico requiere otro tipo de medidas, no alcanza con anuncios, porque un poco lo que decía Camilo antes, la tendencia de la economía mundial es a una mayor estrechamiento de los mercados, de saturación del mercado, de agravamiento de la guerra comercial, que va a producir una caída mayor de la producción. Por lo tanto, la salida para la producción uruguaya va a estar complicada. Gane Delgado o gane Orsi, es un panorama en este sentido que tenemos que caracterizar, que es diferente al de 2004-2005 cuando asumió el Frente Amplio, que era un momento de reactivación económica a nivel global y a nivel de Uruguay. Y aquí tenemos una situación de estancamiento muy prolongado, 10 años ya, prácticamente casi sin aumentando un 1% del producto anualmente. Y a nivel global una tendencia a una recesión. Bueno, vemos que esto pasa en muchos países europeos, en Alemania, por ejemplo, una de las principales potencias, ni hablar de Japón y otros países que hace tiempo vienen sufriendo, pero incluso China, ¿no? Es decir, ha tenido un enlentecimiento de su economía que plantea la posibilidad de una crisis mucho más profunda. Y en este sentido, bueno, el planteamiento de Orsi elude, es decir, no plantea ni siquiera en términos de alguna concesión básica, una confrontación con Delgado en términos de cuestiones que sean concesiones a los trabajadores. Podría ser una señal a la izquierda también, ¿no? O sea, el PC y el PVP, pero ni siquiera en este caso mira a la izquierda, sino que mira a la derecha, busca este tipo que era de inteligencia del Estado, del Partido Nacional, también los responsables de seguridad de la derecha. Exactamente, sí. Fue ahí que seguramente en votos es menos redituable incluso. Sin duda, otros elementos como poner 2.000 milicos más, ¿no? 2.000, aumentar la policía en 2.000, que era un planteo que ya había hecho Leal bajo la campaña de Daniel Martínez en el 2019, que nadie entendió mucho porque fue ahí. Que era un planteo que después retoma Larrañaga. En realidad Larrañaga lo había hecho para la reforma constitucional, llevar 2.000 soldados a la Guardia Republicana. Y algo así plantea, quedando en la Guardia Nacional, algo así plantea Leal en el 2019 entre octubre y noviembre. Y en este sentido lo retoma, no está claro la forma ni quiénes serían, de alguna manera lo retoma Yamandu Orsi. En este sentido ha hecho mucho énfasis en la política represiva. Sí. Es decir, que Delgado dice la palabra represión no está en las bases programáticas del Frente Amplio, cosa que es falso, está dentro de la base programática, pero además en sus comparecencias de los últimos días, y en particular en el día del debate, Orsi hizo mucho énfasis, no solo en aumentar en 2.000 la dotación de la Policía Nacional, sino además en no sé qué cantidad de miles de cámaras, ¿no? Es decir, de videovigilancia, que son planteamientos de cámaras que el otro día yo leía, ¿no? Es decir, por ejemplo, incluyen hasta cámaras que tienen capacidad de tener sonido, ¿no? Es decir, de tener micrófono, y esto en muchos países, en Europa, etcétera, hay una enorme resistencia a este tipo de espionaje prácticamente sobre la población, porque aparte, ¿quién controla a los que no controlan, ¿no? Es decir, ya hemos visto en más de una oportunidad el uso de las cámaras de videovigilancia y toda esta capacidad de espionaje para ser usado para cuestiones privadas, para presionar ¿no? a los muchachos, por ejemplo, que estaban en el caso de Penades. Pero en este caso se habla de reforzar la orden republicana. Nadie en el FA ha tomado el caso del muchacho asesinado en Colón por parte de la policía. El gatillo fácil, exacto. Exactamente, que hay todo un ruido, un apoyo a los sindicatos policiales y a la represión que genera que se tire primero, ¿no? Se tire primero por parte de los policías y después se pregunta, hay un respaldo a todo este tipo de medidas, y el Frente Amplio decide, o Orsi en este caso, ir ahí, ¿no? Bueno, tenemos que apoyar, generar más tecnología para la represión, más tecnología de control y demás, que no ha parado de aumentar, porque hay que decir que incluso se ha incorporado tecnología que indica de dónde pueden llegar los disparos, de qué zona, de qué manzana salen los disparos, y eso, primero, podrán agarrar a alguien que esté tirando tiro, no hay duda, pero
Pero el problema acá de la inseguridad ciudadana, como se le ha dado en llamar, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la enorme cantidad de droga que sale, que la LUC permitió a través de la posibilidad de no declarar una cantidad de dinero que se aumentó y demás, de pagar en efectivo hasta $100.000, que fue advertido incluso, ¿no?, por diferentes especialistas, que esto facilitaba el lavado de activos y la salida de droga por contenedores, que ya sabemos que la enorme cantidad de droga que sale por el puerto y que se descubre permanentemente en Europa, contenedores que salen con miles de kilos de cocaína, y ahí nadie habla de eso, ¿no? Hablan de que vamos a discutir una aspirina para el cáncer en todo caso. Entonces me parece que en ese sentido, a ver, lo de Orsi mirando a la derecha y no a la izquierda, me parece que grafica el Partido Comunista en todo caso. Tendrá que, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Andrade donde planteaba, bueno, las bases programáticas, el programa hay que cumplir. Bueno, ya Orsi está anunciando que no lo va a cumplir el programa, que está mal redactado. Esto es lo que, bueno, es un error de redacción. Después el debate, este debate que hemos planteado, esta polémica que tenemos dentro de la Unidad Popular, de repente por el tiempo que llevamos, capaz podemos remitir a los compañeros a la nota que está subida a la web, que tenemos elaborado algo, me parece que ahí está más en detalle. Es importante este tema, me parece que hay que darle la seriedad que tiene, sobre todo para la perspectiva ahora, luego de las elecciones, cómo nos parapetamos, ¿no? Lo que planteamos, bueno, que acá tenemos que ir a una alternativa política de los trabajadores, organizar a los miles de compañeros que se movilizaron por la papeleta blanca, ¿no? Ser un elemento dinamizador de eso, que reunió 1 millón de votos. Me parece que nosotros, esa es la tarea de los que planteamos la necesidad, ¿no?, de organizar a los trabajadores políticamente, y contrario justamente a presionarlos para llamar a votar a un tipo que Orsi, yo lo vuelvo a remitir, vayan a esa entrevista con Pettinati, los compañeros que no la escucharon, es realmente llamativo el nivel de sometimiento al sionismo. Sí, yo creo que el tema es, nunca la lucha contra la derecha, contra un candidato capitalista va a estar resuelta por el voto, pero menos por el voto a un representante del sionismo, de la SAFAP y del capital financiero, como se ha comprobado que es Orsi. Entonces, en este sentido es importante decir, bueno, cuál es el eje para la izquierda, para los trabajadores clasistas, para los militantes populares, los sectores más politizados. Bueno, empecemos a debatir cómo organizamos la lucha popular en la etapa que se abre, por eso decimos preparemos la tercera vuelta, y en ese sentido está volcado el esfuerzo del Partido de los Trabajadores. Obviamente, bueno, en unas horas va a saberse quién gana en esta segunda vuelta. Bueno, empecemos a preparar las condiciones para establecer una deliberación política, una deliberación en la clase obrera, para establecer una lucha por una salida. Y en ese punto me parece importante incorporar a esta discusión la caracterización del momento a nivel mundial, ¿no?, del capitalismo, porque en este sentido hay un retraso en la discusión en Uruguay. También hay un retraso en la movilización, por ejemplo, solidaria con Palestina. Debería haber mucho más movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vemos, para poner una situación comparativa, acaba de ganar Donald Trump y retornar a la presidencia, y bueno, todo el mundo entiende que es un giro a la derecha, lo cual efectivamente es así. Donald Trump va a ser un gobierno, en este sentido, mucho más bonapartista, presidencialista, gobierno unipersonal, pero aparte con una tendencia al fascismo muy fuerte, ¿no? Es decir, va a utilizar todos los recursos de Estado, que va a controlar mucho más, es decir, la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes, la justicia y todo el andamiaje del Estado, incluso para llevar adelante una política de espionaje contra opositores, contra elementos que quieran, en este sentido, atacar, o contra funcionarios que quieran desplazar y destituir. Por ejemplo, han nombrado a Elon Musk, el dueño de Tesla y de la red X, que era antes Twitter, dándole un cargo para producir lo que sería una especie de reforma del Estado o achique del Estado, pero que es básicamente la persecución ideológica a los funcionarios para ir echando a los que no les sirvan. Y en este sentido, un reforzamiento muy fuerte de esta ala
protofascista, digamos, de la burguesía norteamericana. En este sentido es un hecho político muy importante, pero tenemos que a la vez visualizar que va a haber una tendencia a la radicalización de las luchas y a la polarización social realmente, no por lo que hagan los demócratas, es decir, los Kamala Harris y todo lo demás, sino porque bueno, hemos tenido toda una etapa reciente de grandes huelgas en Estados Unidos, la clase obrera norteamericana, y también de grandes movilizaciones juveniles, por ejemplo, en las universidades, contra el genocidio en Gaza, ¿no? Es decir, en solidaridad con el pueblo palestino. Esto ha sido un elemento muy importante, donde incluso hay, si bien sectores no masivos, sí sectores de la juventud judía que salen a movilizarse contra esta masacre. Al punto que hay quienes dicen que, porque hay que visualizar lo siguiente, mucho más que lo que ganó Donald Trump de votos es lo que perdió el Partido Demócrata de votos, y bueno, y hay toda una interpretación de que perdió votos en la juventud y en los sectores más de izquierda por su política, la política de Biden y de Kamala Harris en relación a Israel, el genocidio que perpetra Netanyahu en Gaza, ¿no? En este sentido, esta situación es contradictoria, es decir, hay una tendencia a la derechización, pero también a radicalización de algunas luchas. Por lo tanto, tenemos que ver esto de conjunto, lo mismo como hemos visto en otros países en Europa, donde hay un ascenso de la derecha, por ejemplo, la derecha europea en las elecciones europeas fue muy importante, en Alemania, en Francia, en menor medida en España, ya en Italia gobierna esa derecha, así como en otros países, como en Hungría. Ahora, toda esta derecha es una derecha muy heterogénea. Hablar de la internacional fascista es complejo, porque primero que nada el fascismo está asociado siempre, bueno, a un cierto grado de nacionalismo, con lo cual la internacional se hace complicada. Obviamente en condiciones de guerra regímenes fascistas pueden hacer bloques, como han hecho en la Segunda Guerra Mundial, pero son procesos todavía de fascismo que todavía respeta las formas democráticas, digamos, y que incluso en muchos casos habla en nombre de la democracia. Bueno, vemos al fantasma de Milei hablando de la libertad, ¿no? Es decir, promueve un planteamiento fascista. Ahora apareció un movimiento que habla de ser el brazo armado de Milei, y que lo hace en nombre de la libertad. Es decir, esto bueno, plantea obviamente que este proceso de formación del fascismo o de la derecha, o la ultraderecha, es un proceso inacabado, es un proceso que está en desarrollo y que va a estar vinculado al proceso de la guerra y los alineamientos entre las potencias. Este fenómeno tiene una muy fuerte presencia en Israel, donde el gobierno de Netanyahu es el moderado de ese gobierno, porque todos los demás fuerzas que integran el gabinete de Netanyahu son más a la derecha, son ultraderechistas, y en este sentido, bueno, la prensa, incluso israelí, menos reaccionaria, como Haaretz, plantea que la política del gobierno de Israel es la política de limpieza étnica en Gaza. No es menor que un periódico que es sionista esté denunciando esto. Es decir, que estamos ante un proceso, en este sentido, vinculado a la decadencia capitalista y al proceso de tendencias a la guerra, que hace emerger cada vez más estos movimientos, estos gobiernos completamente derechizados, y a la vez una radicalización de la lucha de clases. Tenemos que discutir este contexto mundial, no solo bueno, la cuestión jubilatoria, la cuestión de salario, la cuestión de la educación y la cuestión, por ejemplo, de poner en pie una tendencia de los sindicatos que luche por una nueva dirección, ¿no? Es decir, tenemos planteada allí una tarea fundamental. Ha pasado muchas cosas en los sindicatos en el último periodo que plantean la necesidad de un balance y una discusión profunda, ¿no? Porque se rompió la alianza, por ejemplo, entre el Partido Comunista y la Articulación, que ahora van a intentar volver a sellar, pero que fue lo que permitió que en esa ruptura se metiera la cuestión del plebiscito y la seguridad social, por ejemplo.
A la vez también se produjo una crisis en la coordinación de sindicatos, en la cual está el Sindicato de la Seguridad Social, la TCS, y que sin embargo en medio de este proceso donde había logrado meter la cuestión de la seguridad social como eje de campaña y movilización política en torno al plebiscito, se produce una crisis en ese agrupamiento. Es decir, que está planteado un berenjenal en la situación de los sindicatos y de las corrientes sindicales que hace no solo propicio, hace imprescindible un debate político estratégico, y en ese sentido tenemos que convocarlo desde partidos trabajadores, de las agrupaciones clasistas, de todos los sectores de izquierda que estén dispuestos a una intervención en los sindicatos, en el PIT-CNT, para impulsar una política de independencia de clase y de movilización independiente de los trabajadores frente al gobierno, ¿no? Es decir, evitando el FAPIT. Ahora sí puede venir el FAPIT, quiere decir la subordinación del PIT al Frente Amplio y a Orsi. En definitiva, Rafa, hay lo que deja entrever tu análisis es la falta de una caracterización para la etapa también, ¿no? Porque decimos de todos los que pretendemos, digamos, encarar esta situación de crisis, hay de todo esto que voy a decir, el problema internacional. Yo leí ahora en un medio internacional la fractura entre Milei y su vice, ¿no? Que es algo histórico, en Argentina viene de lejos la fractura entre presidente y vice, pero en este caso muy notorio, porque son los dos muy derechistas, sí, sí. Y ya abiertamente es una fractura que todos los fachos que se pelean. Los fachos que se pelean, es decir, hay un gran problema en esta derecha internacional y demás para lograr y él dice que ella es de la casta casi. Dice que por lo menos que coquetea con la casta, ¿no? Es verdad. Entonces, no hay del otro lado un polo. En Estados Unidos si ella de la casta es más bien de la casta militar, más que de la casta militar. Claro, ella quería el control había toda una discusión cuando asumió, porque aparentemente Milei le había prometido el control del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, y eso fue trocado sobre todo a Bullrich, al PRO, ¿no? Al macrismo, en aras de armar un gabinete, digamos, donde Milei estaba en una minoría en las cámaras y demás, en ambas cámaras, y que había accedido al poder, digamos, con apoyo militar, si a los votos, ¿no? Menos. Entonces, en Estados Unidos, hace 2 semanas fueron las elecciones, menos, ya hay un escándalo con el designado por Trump para el gabinete de justicia, tengo entendido que es, por diferentes escándalos de tipo sexual, porque no lo apoyarían ni siquiera ¿cómo es el cuerpo del senador del partido? Sí, dentro de los propios republicanos no le darían el voto para que en el Senado lo designa. Entonces ya arranca con una serie de reveses, digamos, en este sentido. Entonces, lo propio de Francia, ¿no? Francia, hay que decir que se venía de un ascenso de una izquierda, digamos, de una izquierda muy heterogénea, digamos, pero referenciada en Mélenchon, sobre todo y demás, que a través de diferentes maniobras, vos lo mencionabas, Rafa, Macron logra, digamos, convertir ese revés en su continuidad. Sí, pero tumba también de esa izquierda que se deja usar, ¿no? Totalmente. Pero en realidad sí, Macron se aprovecha de la estructura electoral, del régimen electoral francés, en el cual esa polarización para elegir incluso los diputados, ¿no? Los representantes a la Asamblea Nacional, donde es entre los dos más votados básicamente, y por lo tanto la izquierda terminó apoyando que Macron ganara la mayoría, sin tener mayoría. Se genera una fractura. Y Alemania la izquierda de que le iba a dar el primer ministro a la izquierda, y el primer ministro quedó en manos de Macron y les hizo pinto catalán a los dirigentes de la centroizquierda francesa, ¿no? Y lo de Alemania, también viene una ruptura, quiero decir, esto es información que está a nivel, pero digo, es el Estado Mayor, digamos, del imperialismo en una situación de mucha precariedad, con armados muy pegados con cola, ¿no? Porque tampoco en Alemania hay una crisis entre los dos principales partidos, no habría posibilidad de que accediera un tercero al poder. Entonces, el llamado a una elección anticipada tampoco sería una alternativa de un tercer partido que subiera en principio, ¿no? Según la encuesta. Entonces quiero decir, este problema... Vamos a tener coalición de cualquier manera. Ahí el tema es que el partido que viene creciendo es la Alternativa por Alemania, que es la ultraderecha, y aquí sí es una ultraderecha que una parte por lo menos es abiertamente nazi. Sí, sí. En este sentido, en principio la democracia cristiana, bueno, yo nunca me acuerdo el nombre que tienen ahora. Sí,
es del centro, sí, digamos, el centro se llama el centro católico, pero es de derecha, digamos, es el partido de la Merkel, de Angela Merkel. Seguramente tenga que, si es el más votado, tenga que armar gobierno con otros. En principio estaría vetado este partido antieuropeo, que es Alternativa por Alemania, y en este sentido no es descartable que termine en un gobierno con la socialdemocracia, incluso con los liberales. Es evidente que va a haber todo un proceso de crisis política en Alemania, porque la crisis económica continúa por otra parte, y hay una tendencia a la desindustrialización, ¿no? A un retroceso económico importante, y una situación de incertidumbre de la población, etcétera, que genera que estas crisis no se van a resolver por las elecciones del 23 de febrero, simplemente es una salida transitoria. Pero más allá de los detalles, lo que es interesante del panorama que estabas planteando, es que vemos que en los propios fachos, no solo no son parecidos los fachos de los distintos países, sino que muchas veces se producen dentro de cada país las crisis entre los fachos. Entonces, para nosotros tampoco, no vamos a subestimar el riesgo que implica que un partido diga que va a formar un brazo armado, sí, sí. Porque estamos hablando de un país, Argentina, que no hace tanto tuvo la AAA, es en décadas, pero no es tan lejano, y a la vez el aparato armado, ¿no? Los servicios que han actuado para desaparecer también compañeros, es decir, un país con decenas de miles de desaparecidos, y tenemos justamente un gobierno que niega eso, ¿no? Es negacionista de eso, y en este sentido esta referencia al brazo armado de Milei no es menor. Ahora, uno agarra el discurso de Milei y el discurso de Trump, y en muchos sentidos son muy contradictorios. Es decir, porque Milei dice, de ninguna manera hay que darle apoyo a la burguesía, ¿no? El que no es eficiente, que se vaya a la quiebra. Mientras que Trump dice, bueno, el problema acá es que tenemos que garantizar la industrialización. Después vamos a ver que en la práctica después no es tanta la distancia, pero en el discurso es absolutamente distante. Y en este sentido pasa lo mismo con otras expresiones derechistas en otros países que son muy disímiles en los planteamientos en relación a muchos de los temas. Por ejemplo, en relación a la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, hay algunos de estos soberanistas, nacionalistas o antieuropeos que quieren salir de la OTAN, o que por lo menos no quieren apoyar la guerra de la OTAN, y otros que están a favor, por ejemplo Meloni en Italia, ¿no? Y entonces tenés un panorama en este sentido muy abigarrado, muy confuso, donde todavía no se han terminado de alinear las fuerzas, y la propia crisis y las propias confrontaciones entre potencias va a ir llevando ese alineamiento, ¿no? A la vez que va a plantear la emergencia de la lucha de la clase obrera, ¿no? Es decir, porque pensar que todas estas ofensivas, como la que pasa en Argentina, en otros países, pasan de forma indolora, es decir, Milei puede hacerlo y no le va a pasar nada, no, bueno, es evidente que el nivel de desmoralización que abrió el proceso del peronismo y la derrota impuesta, la colaboración que llevan adelante con Milei gran parte de los propios peronistas, la CGT, eso genera una desmoralización, pero es evidente que la radicalización de esta lucha de clases en este momento, con la ofensiva del capital sobre los trabajadores, plantea la inevitable emergencia en un proceso que no va a ser corto todavía, de grandes luchas y de un proceso huelguístico general y de confrontación con el gobierno. Y en este sentido es importante pasar de lo aparente y de lo transitorio a una comprensión más profunda de la realidad y las tendencias profundas de la lucha de clases. Y para eso prepararse como partido. Porque los partidos muchas veces se preparan, incluso de izquierda, a la idea, bueno, este decae, es mi momento, vamos a tener los votos nosotros. Y a veces la propia realidad indica lo contrario. Bueno, nosotros de alguna manera hicimos una lucha electoral, Comunidad Popular Frente de Trabajadores,
que no tuvo capacidad realmente de convertirse en un polo de reagrupamiento y de atraer compañeros que desconfiaban del Frente Amplio, como expresaba el propio plebiscito, una desconfianza relativa, es decir, un plebiscito hecho contra el Frente Amplio, enfrentando la presión del Frente Amplio, expresa la desconfianza, es decir, no te creo que lo vas a resolver, por lo tanto te quiero condicionar con plebiscito, pero a la vez cierto grado de ilusión, porque con un plebiscito te puede condicionar, es decir, si no te creyera que te puedo condicionar con eso, tampoco impulsaría un plebiscito. Hay una relación contradictoria con el Frente Amplio. Bueno, realmente la campaña electoral que desarrollamos, seguramente con muchos límites, con muchas insuficiencias en nuestra campaña, digo como PT y en general, de todas formas es evidente que por los números grandes no movió la aguja, y bueno, hubo un retroceso incluso electoral de todas las fuerzas que integramos el Unidad Popular Frente de Trabajadores. Así que bueno, esto requiere un balance que están desarrollando las organizaciones, y en este sentido, bueno, nosotros reivindicamos la necesidad de machacar aún más en el carácter capitalista de las dos variantes que se enfrentan, y no aparecer ahora al revés, pasando un encuentro a las bases frente a Pista diciendo está muy bien que vos votes a Orsi, ¿no? Es decir, como que al final eso que decíamos que era una falsa polarización no era tal. Es un poco el debate que está planteado en particular con los compañeros del PCR, pero es un debate muy importante que queremos volcar a todos los compañeros. Bueno, no sé, Camilo, capaz que fuimos un poco desordenados, pero se nos ha hecho largo. Toda la cuestión internacional, la guerra y la escalada, que hay episodios hora a hora que nos quedó en el tintero. Bueno, tendremos que también, lo remitimos a los compañeros de Político Obrero que están publicando sobre esto muy sistemáticamente. Nosotros tendremos que reproducir alguna cosa también en nuestra web, que hay un seguimiento muy interesante allí político y hasta en el terreno, ¿no? Sí, yo creo que además de los artículos que hay sobre el retorno de Trump, sobre, bueno, muchos artículos sobre la cuestión palestina, la cuestión del sionismo, también ha habido una instancia de debate entre distintos grupos y referentes sobre el trotskismo y distintas cosas, ¿no? El trotskismo y tal cosa, el trotskismo la otra. Más allá de todo eso que siempre es muy enriquecedor, yo quería recomendar una ponencia que incluso antes de ese encuentro desarrolló el compañero Jorge Altamira en una mesa redonda junto con Alex Kalinikos. Y fue sobre la discusión sobre la guerra mundial. Está el video y está la transcripción, ¿no? Está el video y está el texto en la página. El texto, yo recomiendo el texto porque, bueno, depende, a cada uno le gusta cosas distintas. Cuando uno lee, se puede poner a detener, releer todo, que me parece que es más enriquecedor. Por otra parte, creo que el texto que está el texto que él presentó como una ponencia y está la transcripción de la charla. Yo me refiero sobre todo al texto como una ponencia, que es el que está más armado, mejor organizado, y en este sentido es una buena introducción a una discusión de la situación mundial, el capitalismo y la tendencia a la guerra mundial, que es una guerra mundial en desarrollo, y cómo nos paramos los trabajadores frente a esto, porque también hay, por ejemplo, si entramos, sería bueno tener una mesa redonda de Unidad Popular Frente de Trabajadores y de otros más, no necesariamente solo de estas organizaciones, sobre la cuestión de la guerra de Ucrania, por ejemplo. Bueno, o las guerras en el mundo, porque seguramente hay compañeros que creen que lo importante sería derrotar a la OTAN solamente, y entonces si gana Putin sería más multipolar el mundo, y en ese sentido había contrapesos, pero si gana Putin y gana China, reforzarían su tendencia a convertirse en países imperialistas plenamente, estarían negociando o presionando o peleando por su inserción en el imperialismo mundial, que es un sistema capitalista. Un sistema no es simplemente el imperialista es una nación que domina a otras territorialmente. El G20, de hecho, estaban todos los representantes, ¿no? No es que sin duda. No estaba Putin porque hay pedido de captura, pero Rusia estaba, quiero decir. Claro.
Pero bueno, esto es relevante porque en realidad un mundo multipolar es un mundo que va a la guerra. El mundo unipolar es un mundo que no necesita la guerra porque lo domina uno solo, más allá que hay guerras imperialistas, Sí. es una constante en la existencia del imperialismo el hecho que haya guerras imperialistas, pero más localizadas. Acá lo que tenemos es una guerra mundial porque intervienen las potencias enfrentándose entre sí, y en este sentido le da el carácter de una guerra mundial, ya no una guerra imperialista en general. Y este proceso es el que estamos viendo en su desarrollo y que es importante estudiarlo, analizarlo, y analizarlo incluso en este texto muy interesante porque lo hace comparativamente cómo fue la Primera Guerra Mundial, las particularidades que tuvo, la Segunda Guerra Mundial, las características que tuvo, específicas, distintas en cada momento histórico, y esta otra. Es un análisis que a mí me parece que es sumamente enriquecedor y que recomiendo a los compañeros que lo van a ver en ese video que tú mencionabas, que está Altamira con Kalinikos, y en la ponencia que presentó Altamira, sobre todo, que me parece que permite una comprensión mucho mayor. Sí. Bueno, Camilo, no sé, creo que le hicimos largo. Sí, siempre se nos va un poco largo, pero bueno, había muchos temas para tocar también. Vamos a tratar de retomarlo semanalmente, ¿no? Sin duda. Programa para... venimos de una campaña que fue desgastante, ¿no? Muy cansadora, pero nos comprometemos a eso, a retomar cierta sistematicidad y bueno, en realidad nada, seguir a todos los compañeros, invitarlos obviamente a seguir nuestra página web, en nuestras redes, vamos a estar publicando allí todas las novedades y en principio que nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer un balance del todo el ciclo electoral y del balotaje en particular, así que nos vemos, ahora luego anunciaremos qué día, porque como hay una serie de reuniones tenemos que ver qué día podemos salir al aire. Creo que el jueves sería. Sí. El jueves que viene, en principio entonces, Tribuna TV con balance de las elecciones, y ahí sí nos podemos meter un poco más en la situación política mundial, Sí. económica. Bueno, Rafa. Bueno, hasta la próxima, compañero.